Hola amigas y amigos, mi nombre es Fátima Rodríguez Mendoza, trabajo para el INTA Región 1 Estelí en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. Soy agrónoma, ingeniera agrónoma, y hoy es un placer compartirles el tema métodos modernos para la producción in vitro de plántulas de papa de variabilidad. Sobre el origen de papa. Y nos dice, según la literatura, que el origen fue de la cordillera de los Andes. Generaciones de agricultores han domesticado miles de variedades de papa, desde los antiguos cazadores y recolectores que habían poblado en el continente sur. Estamos hablando más o menos unos 7.000 años antes, comenzaron a domesticar plantas silvestres de papa. Todavía hoy en día existen campesinos que cultivan desde 50 hasta 200 variedades nativas en sus fincas. Desde ahí han sido llevadas hasta entonces, hasta nuestros días, para su explotación a grandes escalas con diferentes tecnologías a países como Europa, Estados Unidos, México y Centroamérica. También es muy importante mencionar que la papa es uno de los rubros más importante y básico en la población, tanto mundial como aquí en Nicaragua, por lo cual se pretende aumentar los rendimientos de este cultivo a través del mejoramiento genético de las plantas de papa. También se pretende aumentar la productividad de las mismas y hacerlas tolerantes al cambio climático y sobre todo resistentes a enfermedades, las cuales son las principales causantes de las pérdidas en la producción. Otro punto muy importante que podemos mencionar es la importancia nutricional que tiene el consumir papa. La papa contiene muy poquita grasa, tiene abundantes micronutrientes. Por ejemplo, 150 gramos de una papa consumida con su piel aporta la mitad de las necesidades diarias de un adulto. La papa contiene una cantidad moderada de hierro, pero contiene una gran cantidad de vitamina C, la cual ayuda a la absorción completa del hierro. Además, este tubérculo tiene vitaminas del complejo B12, como la B1, B3 y B6. Contiene también minerales como el potasio, fósforo, magnesio, ácido pantoténico y riboflavina. Todos estos compuestos son muy importantes para el funcionamiento físico-químico de la célula. También contiene antioxidantes alimentarios, los cuales pueden contribuir a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento celular. Y algo muy importante es que contienen fibra, y la fibra es muy importante para la salud y para el funcionamiento digestivo. Como pueden ver, es un rubro muy importante y muy nutritivo. Para empezar este tema, también quiero contarles un poquito sobre lo que es el mejoramiento genético. Como tenemos una gran cantidad de variedades nativas con grandes cualidades genéticas y que tienen tolerancia a todos los factores abióticos como sequía, temperatura, poca luminosidad, todos tienen caracterización para la tolerancia a sequía, entonces hacemos uso de esta gran diversidad genética. Y lo hacemos a través del Centro Internacional de la Papa CID, con sede en Perú. Allí ellos mantienen el banco de germoplasma más grande del mundo. Esta colección se mantiene y se administra a través de un acuerdo de intercambio de germoplasma con un tratado internacional. Lo interesante de esto es que se encuentran más de 100 especies silvestres recogidas en 8 países latinoamericanos. Se mantienen y se resguardan más de 3.800 variedades de papas tradicionales nativas de todos los Andes: Chile, Bolivia, Perú. Y también dentro de ese banco de germoplasma existe un grupo compuesto de 844 accesiones
Está constituido por papas nativas, clones mejorados del CID y otros programas que fueron evaluados para su tolerancia a la sequía. Tenemos materiales que están disponibles y estos materiales han sido generados de esta manera. Tenemos variedades nativas, por ejemplo, en el extremo izquierdo superior vemos a los progenitores, las variedades nativas que tienen adaptación al cambio climático, se cruzan con otro tipo de variedades, también tuberosos, y se hace la polinización. El cruce, la producción de esta polinización va a generar frutos. Y en esos frutos vamos a sacan semillas. Cada semilla es un individuo, por decirlo así. Estos se evalúan en campo y de allí se van a obtener todo lo que son las familias de tubérculos. Esa familia, cada tubérculo es un individuo diferente que se va a evaluar en campo. Allí se evalúan todas las familias y se hace la primera selección clonal. Van a escuchar muchas palabritas, pero se las vamos a ir explicando en todo el tema. Tenemos la primera selección clonal. ¿Qué sucede después? La evaluación y la selección clonal en campo. ¿Qué hacemos allí? Todito el tamizado, o se van escogiendo aquellos clones o aquellos individuos que tienen resistencia a virus, tolerancia a tizón tardío, tolerancia a calor, tolerancia a sequía, alta calidad del tubérculo, o sea, para fritura, para cocción, y la evaluación en multiambientales. En estos centros internacionales se llevan más o menos entre 3 a 4 años para tratar de obtener clones selectos avanzados y así hacer las sucesivas multiplicaciones y cruzamientos para poder obtener un clon promisorio. En esta otra lámina podemos observar otro esquema también de mejoramiento genético. Tenemos a los progenitores A, progenitor B, al progenitor B, que producen frutos y estos frutos se les trae la semilla. Hay una observación, en este clima, como en Nicaragua, las plantas de papas no pueden producir los frutos que necesitamos para extraer nuestras propias semillas. Eso significa que todo el proceso de mejoramiento genético en cuanto a los cruzamientos se hacen en los centros internacionales de la papa en Perú o en Chile, porque el clima es muy propicio para que produzcan sus semillas. Nosotros ya trabajamos con la otra parte de selección de los materiales. Una vez obtenida la semilla, se hace todo el proceso de evaluación en campo que le llamamos familias clonales. Podemos ver al extremo derecho una variedad de colores y de forma de papa. Cada papita es un individuo que se va a ir evaluando en campo todas sus características, como dijimos anteriormente, tolerante al cambio climático, tolerante a sequía, resistente a alguna enfermedad, resistente a virosis, un buen producto en el tubérculo, y así se van seleccionando los clones avanzados y promisorios. Una vez obtenidos esos clones avanzados promisorios, nuestro gobierno, que tiene el tratado internacional con nuestro gobierno, que hay intercambio de germoplasma, vienen a nuestro país, donde nosotros continuamos el proceso de mejoramiento genético a través de selección. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Allí nos vienen solamente 2 plantulitas in vitro de cada clon, de cada variedad que tiene todas esas características antes mencionadas, pero hay que evaluarlas, hay que investigarlas, cómo se comportan en nuestro suelo, en nuestro clima, en diferentes épocas del año de siembra. Entonces, en el laboratorio de cultivo de tejidos clonamos
O sea, multiplicamos toda la cantidad de plántulas de papa con alta calidad genética y fitosanitaria, o sea, completamente libre de enfermedades. Como pueden ver en esta foto, en la parte superior ven dos tubitos por cada clon, y luego se hace todo un proceso que lo vamos a ir explicando en el transcurso de nuestro temita. Bien, vamos a ver dos conceptos muy importantes. La totipotencialidad celular. Esta es una teoría que nos dice que cada célula vegetal es capaz de regenerar una planta entera a partir de un cultivo in vitro, sin importar el grado de diferenciación alcanzado. Para ello, pues, se requiere de condiciones específicas en el medio de cultivo, hormonas para que puedan regenerar, temperatura y fotoperiodo. Pero partiendo de esa palabrita de que toda célula puede regenerar a un individuo, eso es lo que le llamamos clonar. Entonces, el clonar, ¿qué nos va a permitir? Utilizar parte de las plantas, que lo vamos a llamar explante. Lo usamos como segmentos de hojas, tallos y raíces. Además, otros tejidos u órganos como la yema apical, la yema axilar, dentro de un frasco de vidrio, por eso la llamamos in vitro, en un ambiente bajo condiciones asépticas. Los tejidos o plantas deben demostrar un óptimo desarrollo en el medio nutritivo, este ya puede ser sólido o semisólido. O sea que crece una planta completamente normal, con buen tallo, buena raíz y con hojas. El medio de cultivo o el medio nutritivo donde sembramos estos tejidos llevan diferentes compuestos. Su composición es a base de micronutrientes, que son los compuestos inorgánicos. Tenemos carbohidratos como fuente de energía, vitaminas, la tiamina, piridoxina, ácido nicotínico, biotina, aminoácidos. Tenemos reguladores de crecimiento o las mismas fitohormonas como las auxinas, citocinas, giberelinas, y el soporte inerte, que es la gelatinización del medio de cultivo donde se pueda sembrar los tejidos vegetales. Y algo muy importante, el pH. El medio de cultivo debe tener un pH óptimo entre 5.6 o 5.8 para que puedan ser absorbidos todos los compuestos del medio de cultivo. Una vez obtenido nuestro medio de cultivo, tiene que ser esterilizado en un aparato que le llaman autoclave. Hasta ahí ya tenemos nuestro medio de cultivo y vamos ahora a la micropropagación, que es uno de los momentos que nosotros utilizamos, de los procesos para incrementar grandes cantidades de plántulas de forma masiva para obtener el cultivo a gran escala, para obtener plantas a gran escala. Se realiza bajo condiciones completamente estériles, en un medio sintético, nutritivo y con un control de temperatura, intensidad lumínica y fotoperíodo. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos trabajando con el cultivo de la papa, tenemos en el cuarto de crecimiento fotoperíodos largos de 16 horas luz, una temperatura de 21 grados permanente y con humedad relativa 50%. Allí nosotros tenemos, en esa fotografía podemos observar la sala de medio de cultivo donde están preparando las soluciones nutritivas, las cámaras de flujo laminar y el cuarto de crecimiento. Como les dije anteriormente, para hacer el proceso de micropropagación o el cultivo de tejido in vitro se requiere de un laboratorio. En el laboratorio tiene que haber unas áreas muy específicas, como es el área de preparación de medios de cultivo, área de lavado y el esterilizado, un cuarto de crecimiento donde hay una cámara, un cuarto estéril, donde hay una cámara de flujo laminar, que es donde nos hacen el ambiente estéril completamente como un quirófano,
Y el área de aclimatación, que es en la parte, la fotografía superior, inferior derecha, pueden ver el cuarto de crecimiento donde están todas las condiciones físicas controladas: temperatura, humedad relativa, luminosidad, intensidad lumínica. También las condiciones del cultivo tienen que ser completamente estéril, tiene que haber temperatura, luz y su fotoperíodo. Hay otro proceso muy importante, que es un proceso moderno que también lo utilizamos dentro del cultivo de tejido, es la multiplicación o micropropagación con meristemo. El meristemo, si ustedes pueden fijarse en este extremo, es el domo meristemático. Esto se utiliza, ese cultivo se utiliza para el saneamiento de plantas infectadas. Los meristemos son grupitos de células indiferenciadas que retienen la capacidad de dividirse durante todo el ciclo de la vida. Esto estamos hablando la parte más apical de la planta, el cojollito, la parte más apical donde la planta va creciendo, eso es lo que se utiliza. Posibilita la micropropagación de diferentes especies vegetales, constituye el material ideal para liberar de patógenos o de plantas infectadas por virus, hongos y bacterias. Son ampliamente utilizadas para la conservación del germoplasma. Eso, como ven, como cachito, son unos tejidos súper diminutos que se utilizan aparatos especiales para extraerlo. ¿Y cómo sucede esto? Pues en esa parte muy apical no hay vascularización, o sea, no hay venitas. Entonces, se dice que como no hay vascularización, los patógenos no pueden movilizarse si no tiene los vasitos, si no hay venitas. Entonces, por eso es que se extrae y las partículas virales no llegan a ese extremo. Entonces, se extraen y se siembran en medio de cultivo. En el caso de la papa, como pueden ver en el brote, nosotros lo desinfectamos y a través de unos aparatos como el que pueden ver en la fotografía, en el extremo derecho, se utiliza un estereoscopio y se extrae ese punto de crecimiento y se siembra en medio de cultivo. El sistema in vitro, en resumen, es esto. Se introducen las plántulas o los clones promisorios con todas las características antes mencionadas, se elabora el medio de cultivo, se micropropaga o se extraen los puntos de crecimiento. Aquí estamos siguiendo como la aguja del reloj. Está allí la fotografía de una yemita, se extrae esa yema, se siembra en frascos de vidrio con una gelatina nutritiva o un medio de cultivo y se envía al cuarto de crecimiento. Se multiplican grandes cantidades de plántulas in vitro de los diferentes clones que vamos a evaluar en el proceso. Una vez la cantidad producida de plántulas, trabajamos con otro sistema, otro método moderno que es el sistema autotrófico hidropónico SA, que consiste en extraer esquejes de una yema axilar o apical con una hoja, sembrarlas en sustrato esterilizado y regado con una solución nutritiva a base de macro y microminerales. Este sistema nos ha permitido aumentar grandes cantidades de plántulas en poco tiempo. Además, nos permite garantizar la calidad en cuanto a la robustez de las plántulas. Una vez multiplicada toda la cantidad de plántulas que vamos a enviar, las enviamos al centro, a la estación experimental. En la estación experimental Miraflores está ubicado al noreste del municipio de Estelí, en una zona
con un microclima muy especial para la producción de hortalizas, entre ellas la papa. Bajo condiciones controladas en invernadero, se envían todas las plántulas producidas en el sistema autotrófico hidropónico. Miren la calidad de plántulas que salen con este sistema, buena raíz, buen corte de tallo, con buena calidad de hojas, se siembran en los canteros desinfectados y se extrae toda la semilla y se produce todos los tubérculos semillas que se van a evaluar. Luego pasa al área de investigación tecnológica. Aquí cada clon es evaluado en diferentes condiciones de producción, en diferentes épocas de año, con diferentes manejos de los productores y se hace el tamizado. Si es cierto, si se comportan estos clones con tolerancia a sequía, se evalúan si tienen tolerancia a tizón tardío, a virosis, si son altas productoras, si el tubérculo tiene alta calidad de consumo para fritura o para consumo para cocción. Todo este proceso, y se lo estoy resumiendo, más o menos lleva de 3 a 4 años para la generación de una variedad ya liberada. En todo este proceso de campo, nosotros, el INTA, ha venido trabajando, registrando, caracterizando y registrando 4 variedades, entre ellas el INTA Ona, INTA Pampeana, INTA Carú, INTA Miraflor. Son variedades que tienen unas cualidades muy particulares y han pasado por todo ese proceso. Por ejemplo, vemos la variedad INTA Carú, tiene una piel roja, pulpa amarilla, tiene un rendimiento de producción de 500 quintales por manzana. También es muy importante porque es resistente al tizón tardío y para la cocción y la fritura son muy buenas. Tenemos la característica de INTA Ona. Es un tubérculo ovalado aplanado, tiene rendimiento de 400 quintales por manzana, tiene una piel rosada intermedio, pulpa crema, su madurez fisiológica es de 90 días y es resistente al tizón tardío y al minador de la hoja. También es excelente para la fritura y la cocción. Esta es la característica de INTA Pampeana, es un tubérculo redondo cascoso. La piel es blanca, la pulpa es blanca, tiene rendimientos también de 400 quintales por manzana, tiene una madurez fisiológica de 100 días y es resistente a tizón tardío, sarna común y es muy buena para fritura. Cuando tenemos este tipo de variedades, también en el INTA trabajamos con un esquema de producción de semilla que se parte a partir de plántulas producidas en el laboratorio. Aquí hay un esquema donde podemos observar la parte de laboratorio que se corresponde a la producción de plántulas in vitro, producción de plántulas a través del sistema autotrófico hidropónico como es el SA. Luego viene la etapa del invernadero. Tenemos 4 momentos, 4 técnicas, digamos así, para producción de semilla, tubérculo, y luego viene al campo. Estamos ahora fortaleciendo bancos comunitarios de semilla en nichos diferentes, no en las zonas paperas, para evitar la contaminación de los suelos. Estos bancos de semilla están distribuidos en San Juan de Río Coco, en La Sabana, Dipilto, Murra y en Condega, en La Bruma. Ahí se están capacitando y fortaleciendo estos bancos de semillas a la cual se le están abasteciendo con los materiales ya generados a través de todo el proceso de selección de semilla para cambio climático. Entonces, mis amigas y mis amigos, creo que con esto hemos concluido esta parte de este temita. Estoy muy agradecida por toda su atención. Cualquier duda, cualquier sugerencia, pues
pues ahí no lo ponen en página, o bien pueden abocarse al INTA Región 1 en este link. Muchísimas gracias.